Bienvenidos a Finanzas para Principiantes. Vamos a hablar de costos y cómo calcularlos. Lo primero que tenemos que saber son los tipos de costos, que hay 4 tipos de costos: fijos, variables, directos e indirectos. Lo importante de esto, más que nada, es poder identificarlos. Los costos fijos son los que se dan sin que tenga que ver la cantidad de producción, por ejemplo el alquiler. Por el contrario, los variables son justamente los que dependen de la cantidad de producción, por ejemplo la harina para el pan. Cuando pasamos a la clasificación de directos e indirectos, encontramos que los directos son los que se atribuyen directamente a la producción. Justamente repetimos, por ejemplo puede ser la harina para el pan. En cambio, los indirectos son aquellos que no tienen que ver mucho con la producción. Por ejemplo, en este caso podríamos hablar, de la electricidad del salón. Ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, esto nos va a servir para poder identificar en nuestro pequeño emprendimiento los costos que tenemos, saber clasificarlos y así poder determinar un buen precio de venta que nos permita solventar los gastos no solo de la producción, sino de mantenimiento del local o demás gastos indirectos que nosotros quizás por el desconocimiento no tenemos identificados. Yo acá armé una planilla de costos y una planilla de determinación de precios que está totalmente a su disposición de manera gratuita. Para ello me escriben tanto por las redes sociales, Finanzas para Principiantes en Facebook, Instagram o acá por YouTube. Y si están suscriptos, que no se olviden de hacerlo, se las voy a enviar de manera gratuita. Acá hice una planilla de costos siguiendo con el ejemplo del primer video de una panadería y la fabricación de 1 kilo de pan. Pensemos que tenemos una panadería y que producimos 5.000 kilos de pan al mes. Entonces no sabemos a cuánto venderlo y si la estamos vendiendo, si lo hacemos de manera correcta. Entonces venimos a nuestra planilla de costos y identificamos los costos directos y los costos indirectos. Acá tenemos por un lado los costos directos, que yo lo puse muy simplificadamente: harina, levadura y agua. Y tenemos la receta, que para fabricar un pan necesitamos 1 kilo de harina, 200 gramos de levadura y medio litro de agua. Si ponemos un precio, ya sea un precio cualquiera, por ejemplo 30 pesos el kilo, 100 pesos la levadura y 70 pesos el litro de agua, ya tenemos nuestros costos directos calculados, que en este caso sería aproximadamente 85 pesos el kilo de pan. Ahora tenemos una cierta cantidad de gastos que son indirectos, que no tienen que ver directamente, justa valga la redundancia, con la producción del pan, pero que suman y que nosotros debemos cubrir con la venta de pan. Por ejemplo, los sueldos de la persona que atiende el local comercial, la electricidad para la iluminación, todos los impuestos que nos cobran, que en Argentina son un montón, el transporte de flete, tanto puede ser para llevar nuestra producción como para que nos la traiga, etcétera. Hay un montón de gastos. Acá se nos plantea un problema. Depende del tipo de industria o de local o de emprendimiento que ustedes estén manejando. ¿Cómo hacen para decir, bueno, yo pago un sueldo de una persona de 30.000, pero ¿cómo hago para saber cuánto tengo que vender el kilo de pan para poder calcularlo? Bueno, hay muchísimas maneras. Por ejemplo, si ustedes trabajan por hora y tienen un gasto de nafta mensual, lo pueden dividir por la cantidad de horas o, por ejemplo, por la cantidad de unidades producidas, como vamos a hacer nosotros. Es decir, nosotros sabemos que producimos al mes 5.000 kilos de pan y sabemos que por mes le pagamos o tenemos en gasto de sueldo 30.000 pesos. Entonces decimos, ¿cuánto suma a mi costo el sueldo por cada kilo de pan que yo hago? Hago 30.000 dividido 5.000, es decir, 30.000 dividido los 5.000 kilos de pan que yo produzco al día. Eso nos da un costo de 6 pesos cada uno. Es decir, por cada kilo de pan que yo produzco tengo que pagar 6 pesos en sueldos además, y 80 centavos de electricidad y 1,20 pesos de impuestos, y así sucesivamente. Esta planilla se puede ir personalizando según cada emprendimiento y se puede ir adaptando y sumando más cosas y haciendo métodos de asignación totalmente distintos. Ahí pasó una moto hermosa. En métodos de asignación totalmente distintos según el
el tipo de emprendimiento que yo tengo. Entonces decimos que tenemos costos indirectos 11 pesos. Fíjense que acá aplicamos los costos directos e indirectos y de alguna manera los fijos y variables. En cierto modo los costos indirectos son en general fijos, algunos, y variables otros. Los costos directos en la mayoría, diría casi el 100%, son variables. Por ejemplo, el alquiler es un costo indirecto que nosotros debemos sumar, pero que es un costo fijo. En cambio, la electricidad va a ser un costo variable, aunque no necesariamente se atribuye directamente al costo del pan. Pero bueno, esa es otra discusión que vamos a ver en videos más adelante. Por último, tenemos un concepto que yo siempre agrego que me parece muy interesante, que es imprevistos. Este concepto de imprevistos yo siempre lo incluyo como un 10% de lo que son en los gastos totales del mes, y es porque, bueno, justamente podemos sufrir un imprevisto, ya sea un aumento inesperado, alguna condición que en nuestro país siempre algo surge y bueno, tenemos que estar ya cubiertos, y en este caso suma 2 pesos a nuestro costo. Entonces decimos, bueno, ya tenemos nuestro costo, 98 pesos. ¿A 98 pesos vamos a venderlo? No. Si nosotros lo vendemos a 98 pesos no ganamos nada. Simplemente estaríamos cubriendo nuestros costos mensuales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que determinar nuestro precio de venta. Y ahora, según nuestro emprendimiento, vamos a poder hacerlo de dos maneras totalmente distintas. Si nuestro emprendimiento es único y no tiene comparación, cosa que es muy difícil, nosotros solo vamos a poder determinar el margen de venta. Por ejemplo, nosotros tenemos el costo, que es 98 pesos. A eso le sumamos nuestro margen de utilidad que elegimos, porque somos los únicos. En este caso es 30%. Entonces, si le sumamos el 30% al costo, tenemos un total de 127 pesos con 40. Pero bien, hay que tener en cuenta que muchas veces, y esto tiene que ver un poco con la condición impositiva, tiene que sumarle algunos impuestos, como es el IVA. Entonces hay que sumarle al precio más el costo el impuesto, porque si nosotros no le sumamos impuestos, después estaríamos pagando, en realidad toda nuestra utilidad se iría con los impuestos. Hay que tener en cuenta siempre el aspecto impositivo. Es algo muy importante a la hora de planificar nuestro emprendimiento, ya sea a la hora de arrancar, ya sea a la hora de ir llevándolo día a día y al cierre de mes sobre todo. En función a esto, vemos que el costo era de 98, el margen de utilidad que elegimos era del 30%, entonces nos dan 29,40 y los impuestos suman 26,75, entonces nos da un precio de venta de 154,15. Por el otro lado podemos tener un emprendimiento, que es lo más normal, donde hay un cierto límite de precio que ya está dado porque todos venden, nosotros no podemos vender mucho más caro, incluso tendríamos que intentar vender quizás un poco más barato para introducirnos en el sistema. Entonces lo que hacemos es tener un precio determinado. Esto nos sirve para poder saber si con el precio de venta y nuestros costos vamos a poder subsistir. Por ejemplo, pensemos en un precio de venta que viene dado, vamos a llamarlo por el mercado, de 170 pesos. Si tenemos un precio de venta de 170 pesos, quiere decir que el IVA es de 29 pesos con 50. ¿Cómo surge esto? A los 170 pesos le deducimos el IVA, entonces nos quedamos con lo que se llama precio neto y a eso le calculamos el IVA. Entonces nos da 170 pesos. Por lo que tenemos, y además sabemos que el costo es de 98 pesos, que eso ya viene dado por lo que vimos anteriormente. Entonces si decimos si el pan, por ejemplo, se vende a 170 pesos el kilo, nosotros por cada kilo vendido ganaríamos 42 pesos con 50, que representa el 43%. Miren qué bueno. Ahora, fíjense, si el precio está 110, por ejemplo, nosotros estaríamos perdiendo por cada kilo de pan 7 pesos.
fíjense qué importante conocer nuestros costos para saber si podemos entrar en el negocio. Porque muchas veces nosotros, al ser pequeños emprendedores, tenemos costos más altos porque no podemos acceder a descuentos, etcétera, como si las grandes empresas. Entonces eso nos permite saber de antemano cómo nos va a ir a nosotros en el emprendimiento. Y finalmente, para que vean que la fórmula funciona, si nosotros ponemos un precio de venta de 154,15, obtenemos un margen de ganancia del 30%. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado mi video. Dejen todos los comentarios, que serán bienvenidos. Estamos abiertos a la discusión. Y bueno, los espero la próxima semana. Un abrazo.